Bueno, hoy estamos aquí desde Saravena, en el departamento de Arauca, Colombia, y vamos a entrevistar a Gladys Yolanda Montes. Gladys Yolanda es la fundadora y cabeza visible de Asofavida, una asociación de familias de personas desaparecidas por la defensa de la vida, los derechos humanos, la paz, la convivencia y la reconciliación en el Sarare araucano. Gladys, bienvenida. Eh, Voy a hacerte diferentes preguntas para que tú pues le cuentes un poco al mundo todo lo que tú haces en Asofavida y lo que ustedes llevan trabajando acá, desde los retos que tiene una asociación en Colombia hoy en día, en un departamento que tiene bastantes complejidades todavía con el conflicto armado, después del proceso de paz y pues básicamente qué significa Asofavida para ti. Sí. Silvia, muchísimas gracias a usted por permitirnos hablar de un tema que es vedado por las complejidades y específicamente en este territorio y en el país, los peligros que entraña hablar de un delito que se ha utilizado históricamente como estrategia de guerra en este país. Desde el año 2008, en el municipio de Saravena y el departamento de Arauca se empiezan a evidenciar ausencias, especialmente de jóvenes que un día salieron del hogar y no volvieron. En esa época, nosotros empezamos a investigar y averiguar y a indagar sobre la suerte de algunos de esos jóvenes, hombres y mujeres, que las familias no volvieron a tener noticias de ellas. Y queríamos saber qué pasó. En esta indagación que se hizo, porque además había un conocimiento previo acumulado, a mi hermano lo desaparecieron el 8 de junio de 1993 en el área rural de Aquitania, Boyacá, departamento de este país, y a mi hermano pudimos localizarlo por informaciones, identificamos el punto de interés forense donde lo habían matado y desaparecido. Este delito, este crimen de lesa humanidad, lo cometieron, eso es un falso positivo, unidades del batallón Silva Plazas con tropas combinadas de los paramilitares en esa época al servicio, ellos en connivencia con un jefe paramilitar en Colombia que se llamaba, muy famoso acá por su alto perfil criminal, que se llamaba Gonzalo Rodríguez Gacha. Ya con esta experiencia propia nosotros sí sabíamos que en Colombia desaparecían personas, porque teníamos la evidencia de mi hermano, donde con mi mamá y la demás familia fuimos al lugar donde se nos indicó que él podía estar allí, y al excavar el lugar donde lo tenían, donde lo habían sepultado, habían 5 personas más. Al único que pudimos reconocer fue a mi hermano, porque los otros no tenían cabeza. Ellos fueron degollados, decapitados. Cuando en Saravena me comentan que personas muy cercanas, inclusive compañeras de infancia en este pueblo, de la suerte de sus hijos, empezamos a indagar. Uno de ellos apareció en el cementerio de Puerto Rondón, un municipio de Saravena, del departamento de Arauca. Se hizo todo el trámite legal, yo soy abogada, defensora de derechos humanos, y me he dedicado a indagar y hacer todo el trámite de apoyo jurídico a estas víctimas, porque ellas están solas. Además, la mayoría son mujeres iletradas, ellas no tienen, son campesinas que no tienen posibilidades de tener un juicio o que se les tramite un proceso, teniendo en cuenta que en este país la justicia, además de rogada, es costosa. El indicio de encontrar a esta persona
Hicimos todas las diligencias ante la Fiscalía del GRUVE. El GRUVE es una fiscalía especializada que solo su competencia y sus fines misionales está encaminado a la búsqueda, exhumación y entrega digna de los cuerpos esqueletizados a los familiares de quienes los están buscando. El doctor Nivaldo Jiménez es el fiscal que le han asignado a Saravena. De hace por lo menos 20 años está asignado con esta búsqueda. Hago la aclaración que antes del acuerdo de paz, porque después del acuerdo hay otra instancia que es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, con un carácter eminentemente confidencial, humanitario y extrajudicial. Y eso en parte alivia un poco la situación. Y también otra búsqueda que nos llamó la atención fue el padre de una señora de Saravena, amiga también. Le pregunté por el papá, Damas Uribe, y me contó la historia. Fuimos efectivamente al lugar, límite de 2 veredas, jurisdicción del municipio de Tame, Muribá, y allí efectivamente estaba el cuerpo esqueletizado. Ya con estas 2 exhumaciones, realmente teníamos un juicio, ya no era una hipótesis que desaparecían gente, sino era una evidencia contundente, era una prueba irrefutable de que estas personas habían sido desaparecidas en el marco del conflicto armado. Y coincidencialmente a estas 2 personas las mató el Estado. Las desaparece y oculta el cuerpo. En el caso de Richard Alexander Bonilla Rodríguez fue la policía y lo hicieron pasar como dado de baja a un comandante del ELN, pese a que ser un menor de edad y aún vivía bajo la tutela de su señora madre. Y el padre de Eduvina, don Damas Uribe, él también fue ejecutado por el ejército en un bombardeo que hicieron. Allí hubo personas, murieron de la población civil, y creemos que para desaparecer la prueba de lo que habían hecho, ellos ocultan el cuerpo allí. Es muy importante señalar, Silvia, que no es fácil la búsqueda con las personas desaparecidas. Desde la impunidad, el manto de impunidad que cubre este delito, pero también el mismo Estado se convierte en la principal barrera en la búsqueda, porque aquí no hay una articulación institucional que ponga al servicio los instrumentos y toda la institucionalidad para hacer menos gravosa la búsqueda, y que finalmente las víctimas por esta situación terminan desistiendo de ella. Para el caso que estamos hablando, que es la desaparición forzada, a mi juicio hay 3 elementos fundamentales que es muy importante destacar. El primero de ellos es que el cuerpo se oculta, el cuerpo desaparece, se desaparece la prueba. Y al desaparecer la prueba, las víctimas quedan en un estado de indefensión porque ellas no pueden mostrar, no pueden acreditar su versión, no pueden demostrar su verdad, que sí efectivamente la persona existió, que tiene un registro civil, que fue un nacido vivo en este territorio y que ya no está. Además, acreditar que llevan buscándolo más de 1, 2, 3, 4, 5 años, eso es algo que genera mucha angustia y fatigan y recursos económicos, porque todo esto eso tiene que tener unos costos. Pero también el hecho se niega. Usted le pregunta a cualquier actor armado en el territorio, ¿será que ustedes pueden dar razón? Nos dijeron que tenían a esta persona. No, la niegan totalmente. Y como una tercera variable que influye ostensiblemente en la impunidad es que las personas que están buscando a sus seres queridos los amenazan. Aquí en Saravena de este tema no se podía hablar. Nosotros como Asofavida hemos hecho una campaña humanitaria en el departamento de Arauca. Hemos presentado imágenes, fotografías, testimonios, murales,
para visibilizar el problema tan grave de la desaparición forzada y haciendo énfasis en estos tres elementos: el ocultar el cuerpo, enterrarlo, tirarlo al río, que tenemos muchos casos, y con los nombres propios quienes lo hicieron, y cuál es la responsabilidad que tiene cada actor armado en cada una de estas desapariciones, como de negar el hecho y amenazar a quienes los están buscando. Bueno, Gladys, a mí me gustaría preguntarte cómo ha sido el proceso, o sea, cómo es el proceso desde el inicio de una persona que remite a Sofavida para que ustedes puedan como apoyarla en todo ese proceso que es legal, humanitario, humano, ¿cómo se hace ese proceso? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es el reto, o sea, digamos, desde el Estado y tanto la justicia ordinaria como la justicia transicional después del proceso de paz, que tiene una persona con un familiar desaparecido para poder llegar a la verdad o por lo menos, digamos, tener un acceso a esa justicia que está esperando desde que ya no pudo ver más a su familiar? Sí, es muy importante aclarar que antes de que se firmara el acuerdo de paz con las FARC, nosotros ya estábamos buscando personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. El proceso de paz inicia, pues que ya se filtró la información a la comunidad en el año 2013. Nosotros viajamos a Cuba, las mujeres, en el año 2016. Ya estaba instalada totalmente la comisión en La Habana, negociadora, y las mujeres no aparecían por ningún lado. Era un diálogo de hombres resolviendo la parte militar y se estaban olvidando que en el centro de esta confrontación armada había un sinnúmero de mujeres víctimas, pero demasiado. Estuvimos, recuerdo que ya habían para desentrabar los diálogos, porque ustedes saben que el diálogo de paz tuvo muchos procesos, muchos enemigos, y yo creo hoy firmemente que las mujeres salvamos ese acuerdo. Nosotros estamos acá presentes, nos presentamos como víctimas, inclusive ayudamos a redactar el número punto del proceso de paz, porque miren ustedes el orden. Primer punto, reforma rural integral. Segundo punto, prácticamente se quería presentar como un comodín. Nosotras las mujeres que hemos sufrido en nuestros cuerpos y en nuestras vidas directamente el conflicto, que somos víctimas directas de un conflicto armado, que además nosotros no somos responsables de ello. Y ahí empezamos a visibilizar y a organizar mujeres y empezar a participar en los congresos previos y los encuentros nacionales que se hicieron para empezar a plantear aspectos mínimos del acuerdo de paz. En el caso de Saravena teníamos ya un acumulado, una experiencia de ir a buscar. Les comento que con la Fiscalía, con el GRUVE, con el doctor Nivaldo Jiménez, él nos acompañó en varios de estos encuentros. Entonces, ya se firmó el acuerdo de paz. Nosotros estuvimos muy pendientes del acompañamiento en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, contándole al padre Francisco de Rux y al comisionado para la Orinoquía colombiana, que fue el doctor Saúl Franco. Él es el comisionado que nos acompaña a recoger todos estos relatos, ir a los sitios. Aquí en Saravena estuvimos les voy a nombrar 5 sitios que a mi juicio fueron los lugares donde más ejecuciones extrajudiciales hubo y más desapariciones forzadas. Ellas son toda su jurisdicción del municipio de Saravena: Caño Seco,
estuvimos en Puerto Lleras, estuvimos en la isla del Charo, Charo Centro, Charo Alto, Charo Medio y Charo Bajo. Estuvimos en Campo Oscuro, estuvimos en el Alto Zatocá, en Cubaraba, Boyacá, pero eso forma parte de la región del Sarare, y en un municipio que es Toledo Norte de Santander, porque sabíamos que el ejército había hecho una masacre y los campesinos aún permanecen desaparecidos. Ya con todas estas evidencias, creamos formalmente a Sofavida. Hicimos una reunión en el año 2019, presentamos los estatutos, fueron aprobados en la Asamblea General y ya Sofavida nace a la vida jurídica y nosotros tenemos un protocolo. Este protocolo se realiza porque, como les decía, no es fácil la búsqueda. Entonces, ¿en qué consiste el protocolo? Primero, usted identifica a la familia que tenga un familiar dado por desaparecido. ¿Cómo se identifican estas familias? En un evento masivo que hemos hecho, hemos ido a las instituciones educativas previo permiso de la Secretaría de Educación y los rectores de este departamento, porque es que también hay una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que obliga a las instituciones educativas del departamento de Arauca a adoptar una cátedra para hablar del conflicto armado. Entonces, ya con ese andamiaje jurídico, nosotros estábamos blindadas y protegidas de que ustedes no pueden ir, porque hay rectores pues, que desconocen la norma y además muy temerosos, porque en este departamento se vive con más fuerza e intensidad que nunca el conflicto armado, por la confrontación entre las dos organizaciones guerrilleras que aún subsisten en este departamento. Y en los colegios pudimos identificar muchos, en un solo colegio identificamos que es la Concentración de Desarrollo Rural, 82 familias con personas desaparecidas. Fue tan masiva la presencia de todos estos padres que inclusive allá tenemos el bosque humanitario, porque la rectora del colegio también tiene, allá hay 3 profesores. La rectora del colegio tiene un hermano desaparecido, otra profesora tiene un hermano desaparecido, la coordinadora tiene un tío desaparecido. Entonces ellos nos cedieron un lugar que era realmente, estaba destinado a este sitio como disposición final de residuos sólidos, como lo que popularmente decimos un botadero de basura. Entonces, ese es como vamos a identificar. Y tenemos preguntas claves. En eso también nos ha ido formando, nosotros nos hemos ido formando en este proceso, con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos, todos los procesos de formación, de leer la norma, el acuerdo, por el que se crean estas nuevas instancias, que es la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos. Ya identificamos las víctimas, las familias, y les decimos que el segundo paso es si ellos quieren denunciar el caso ante las autoridades competentes. Nos dicen que sí. Y también les decimos que si nos quieren aportar unos documentos, la fotografía de la persona desaparecida cuando era niño o una prueba del colegio donde estudiaba, si es así vamos al colegio, buscamos los certificados de estudio, el registro civil de nacimiento, el registro civil de nacimiento de los padres y el lugar. Y documentamos cómo fue esa desaparición, en qué sitio, cuándo fue la última vez que lo vio, cómo estaba vestido, cuántos años tenía. Ya con todo este acopio, entregamos esta información a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y vamos a medicina legal para que a la persona le hagan la toma de sangre para establecer
el procedimiento de cotejo genético para acreditar el parentesco, si es el hijo, si es la mamá, el hermano, etc. Inclusive hace poco hicimos un curso de antropología forense que nos ha entregado. Allí son más instrumentos de tipo técnico y científico que nos pueden ayudar a nosotros en la búsqueda y evitar inclusive más desgaste. Bueno, eso es, para recapitular, es identificación de las personas dadas de las familias, es solicitud de la voluntad de ellos de querer participar y aportar a la verdad, identificar los puntos de interés forense, dónde qué indicios tienen ellos sobre el lugar donde puede estar su hijo desaparecido. Con la información que aportamos, la unidad de búsqueda va con nosotros al lugar que indicamos. Mire, en este sitio se cree que está esta persona y creemos que está esta persona por todos estos datos que nos han aportado. Entonces ya viene el trámite científico, eso es la unidad de búsqueda con todo su equipo de antropología forense, psicólogo forense, médico forense, odontólogo forense. Ellos tienen allá un equipo muy bien conformado, van al lugar, hacen la exhumación y efectivamente hay ahí los restos, los cuerpos esqueletizados. Con ellos hemos ido a Fortul, a Málaga, Santander, en La Esmeralda, en un sitio que se llama Betoyes, y en muchos lugares del cementerio de Saravena, donde nos dicen, allá vamos y efectivamente ahí están las personas. Y finalmente se hace la entrega digna, pero también tenemos presentamos ante los juzgados de familia, el juzgado de familia acá hay dos competentes, la demanda para que se nos pida el certificado de muerte presunta por desaparición forzada, así se llama la figura jurídica, demanda de muerte presunta por desaparición forzada. Y el juez de familia, eso es un proceso muy largo realmente, dura 4 años, experiencia que les cuento, que llevamos 4 años y no hemos podido lograr que se nos entregue el primer registro civil de defunción por muerte presunta de estas personas. Desde el año 2019 y no hemos podido. Esa es una de las barreras más grandes. Entonces, lograr que a una persona la exhumen es un proceso supremamente lento. Lograr que nos den, pero lento es decirle a ustedes 5 años. El caso de Dubina duró 10 años. Con quejas a la Procuraduría, bueno, eso es muchas cosas que hay que hacer. Y entonces, para que evitar todo esto, nosotros dentro de todos esos procesos que hemos venido adelantando, de visibilizar, de salir a marcha, nuestras simbologías, el pañuelito blanco, nuestra camiseta, hacer presencia en los eventos, que sí existimos, que nuestra voz tiene que ser escuchada. Hemos logrado una articulación con la institucionalidad. Esto lo hemos hecho en Fortul, Saravena, Tami y Arauquita, que son los 4 municipios PEDET, que son los municipios en los que con mayor fuerza arreció el conflicto armado y el mayor número de víctimas que hemos nosotros documentado. Entonces, allí en cada municipio se invita Medicina Legal, el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, la Personería, Comisaría de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Personero, la Fiscalía, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Secretario de Gobierno y el Alcalde. Son más o menos es una instancia de 10 instituciones y lo hemos podido hacer, diciéndole, mire, señores, apóyennos. Ustedes no pueden seguir trabajando aislados. Si se les sacó la muestra,
a esta persona que no tenga después que poner un derecho de petición, una tutela para que nos diga después de 3 años cuál fue la suerte del resultado de la muestra de prueba de sangre. O inclusive poner quejas para que nos devuelvan los huesos, como acabó de pasar con el hijo de Luz Marina Agudelo Lagos. Decirle, señor fiscal, si ustedes se llevaron los huesitos de mi hijo, por favor, devuélvanlos. O en el caso de la señora Belsi Camargo Monterrey en Tame. Estuvimos este año en la entrega de 4 personas, pero a ruego. Y lo mismo decirle, señor fiscal, por favor, exhume a esta persona que hace 6 años hicimos la solicitud. En eso se nos ha ido la vida, desde el 2018 al 2022. Van 14 años. Ahí ya nos hicimos viejas todas, pero aún no perdemos las esperanzas. Entonces, no es nada fácil. De verdad, esto es una travesía. Es la dignidad de las víctimas, de recuperar por lo menos queremos contarle al mundo que en un sitio de la geografía nacional de este país, un grupo de mujeres fueron violentadas y que no se les escuchó. Pues Gladys, tú nos estás contando todo esto y vemos como distintos elementos que pues yo creo que son un reto, una valentía muy grande en el territorio nacional. Tú nos dices que con la desaparición forzada la prueba se oculta, que se niega el hecho victimizante y que además de eso se amenaza a la persona que está buscando a su familiar. Esto pues teniendo en cuenta lo que nos acabas de decir, que se retrasa también el derecho al duelo de la persona, no teniendo posibilidad ni de respuesta oportuna de parte del Estado, y segundo, pues de no tener un duelo propio de ello, esto sin comentar que se está en una continua amenaza. Yo quisiera finalmente que nos contaras como cuál es la incidencia que ha tenido Asofavida en el departamento de Arauca y a nivel nacional, y un poco que nos expliques en qué consiste ese trabajo, digamos, de articulación y, digamos, tripartita, de promover la investigación, de hacer pedagogía de paz y de servir como un órgano consultor, porque Asofavida, o sea, es reconocido como una asociación pues que tiene una importancia muy grande, no solo en el departamento. Sí, mire, esa pregunta es muy importante porque ya toca todo lo que es el aspecto humanitario, emocional, de cómo quedaron las víctimas. Eso que usted dice, en este departamento hubo el conflicto armado que creó desestructurar el tejido social. Entonces, hay sitios que son expulsores de comunidades por el conflicto armado. Todo el mundo está bajo sospecha, el problema del confinamiento, el problema del desplazamiento forzado se desarticuló. Para mí la incidencia más importante es, y la vergüenza, porque es que la gente dice algo estaría haciendo, de cómo con esos comentarios tan dañinos terminan revictimizando a la víctima. No, ¿será que está en Venezuela? Pero algo estaría haciendo. Ese algo estaría haciendo, nosotros lo hemos venido superando con pruebas, que sí está sucediendo en el territorio. Demostrar que era un solo caso, el esposo de Nelly Ayala López. Su esposo era malario. Él en esa época trabajaba, un empleado de la salud, y que el Estado no hizo nada para buscarlo. 5 personas desaparecen como si se le hubiera tragado la tierra. Es el primer hecho, 1984, y nosotros a partir de esta huella y fuimos al lugar, empezamos como a buscarle la puntica a la madeja. Ese señor, Ulises, lo desaparecen. La señora tiene 7 meses de embarazo. Su hija es hija póstuma. A ella nadie, su padre no tuvo la posibilidad de reconocerla, porque ¿dónde está el papá? Ni siquiera la abuela cuando la niña nace, pero la prueba genética, porque era una mujer muy joven,
y ella no tenía como esas herramientas y en esa época nadie sabía que estaban desapareciendo gente. Lograr buscar a esta mujer, pero buscar a Bernarda y buscar a Berta y a la indígena. Empezamos a hacer una articulación y a crear una red de mujeres que estamos haciendo incidencia en el territorio. Nosotros ya nos dicen, estas son las buscadoras. Tenemos identidad propia. Nosotros tejimos entre todas las vidas nuestras que se entrecruzan y todas nos parecemos. Somos iguales, hijos de campesinos, mujeres que creen en la vida, en las producciones limpias, gente buena. Esa ha sido para mí la mayor incidencia de que sí hay un reconocimiento y un respeto. Ahorita, pese a que se estaban oponiendo los distintos, quienes estaban organizando los comités para crear el comité de la reforma agraria, Asofavida participó allí y allí tenemos un representante. Entonces, es todo un reconocimiento que se ha hecho, un respeto por todo el trabajo y las comunidades que hemos visitado, inclusive hemos venido acompañando comunidades indígenas. El resguardo Cusay, La Colorada, por ejemplo, allá hemos también tratado de llegar, o tratado no hemos llegado, hemos hecho talleres con los estudiantes, porque los indígenas también han sido sujetos de desaparición y sujetas. Y también hemos estado en otros resguardos para demostrarle que no solamente es un asunto de personas que están en un conflicto, sino que ha afectado toda la población en general. Y nosotros trabajamos la búsqueda desde un enfoque de género y de un enfoque, diferencial y de género. El ritual de la entrega digna con una persona indígena no es lo mismo que el ritual de una persona afrodescendiente a como nosotros lo hacemos, si es católico, si pertenece, está vinculado a alguna iglesia evangélica. Tenemos, esta organización está limpia de politiquería, tampoco hemos permitido. Por eso hemos venido trabajando un proyecto de búsqueda humanitaria, donde es extrajudicial. Nosotros sabemos quiénes desaparecieron personas y solo nos conformamos que nos digan dónde están. Acción sin daño, decimos los abogados defensores de derechos humanos, porque sabemos en este departamento que si divulgamos el nombre de quien nos dio una información, pues al otro día la persona también va a ser un desaparecido más en la lista de tantos que ya hay en este territorio, y eso no queremos. Entonces, esa visibilización tiene también una intencionalidad humanitaria y de carácter social, sensibilizar a la gente, porque la comunidad, lo que decía, no creía, pero también que vayamos más allá y concientizar, que seamos conscientes que hay una madre, una familia que búsqueda, en una búsqueda incesante, que si alguien tiene, y tenemos una campaña radial, nosotros tenemos una pauta, a las 6:30 se lee, invitando a las personas que tengan desaparecidos o que nos den información, porque para nosotros eso es muy valioso, porque sí podríamos aliviar una situación muy compleja que es el duelo. La familia que tiene un ser humano desaparecido no ha elaborado el duelo, porque no sabe si está vivo o está muerto. Cada vez que tocan la puerta, cada vez que suena el celular, está la íntima esperanza de que lo va a encontrar con vida, que le van a dar razón de esa persona. Entonces, como no está el cuerpo y no está la posibilidad de llorar sobre ese cuerpo, de despedirlo, de ponerle una florecita, dentro de toda la ritualidad de nuestra cultura judeocristiana, que nos ha enseñado que nuestros muertos tienen una despedida digna,
que en el velorio repartimos un cafecito, que compartimos una flor, la gratitud de que alguien ese día nos visitó. Nosotros le hicimos eso a mi hermano, el funeral en condiciones dignas. Lo velamos en una funeraria al frente del cementerio Sogamoso, invitamos a sus amigos. Toda la ritualidad, mi mamá lo llevó, lo despidió, y allá tenemos la lápida, porque es muy triste que cada vez que usted va al cementerio, porque lo hemos vivido acá en Saravena, cuerpo no identificado, las mamás nos dicen, ay, qué tal que ese sea el mío, y nosotros esa impotencia si poder ir a sacarlo de allá, porque eso es un trámite muy, muy dispendioso, de verdad. Y eso en cuanto al respeto por la articulación institucional, la campaña humanitaria, y sobre todo hemos ido a decirle a los firmantes del acuerdo de paz que nos entreguen los cementerios clandestinos. Efectivamente ellos lo han hecho. Pues muchas gracias, Gladys. Pero ya quería decirles respecto a los puntos de interés forense. En Saravena, por ignorancia en este municipio, a nosotros nos acostumbraron a la guerra. Desde la invasión a América, que fue tan violenta, dentro de nuestros seres, que somos un país violento. Entonces ya que somos violentos y nos acostumbramos. Buscando personas desaparecidas y con un grupo de mujeres visitamos el cementerio porque queríamos hacer como un barrido de cuántas personas figuran como CNI, cuerpo no identificado. Hicimos una solicitud a medicina legal para que ellos nos presentaran información. Inclusive por aspectos confidenciales me respondieron que no lo podían hacer. Pero también hubo un hecho muy grave a nuestro juicio, es que como el cementerio llevaban 60 años enterrando gente, muy pequeñito el lugar, y se oficializó también los osarios. ¿Qué hicieron? Cavaron estas tumbas y todas estas personas las arrumaron, todos estos cuerpos esqueletizados, sin ningún protocolo, y en el acuerdo de paz, ¿no?, que ya esto no se podía hacer. Los depositaron en un lugar, en un cuarto que hicieron. Y además que se nos prohibía a nosotros ir a tomar fotos, nosotros no teníamos acceso. Inclusive entramos clandestinamente al cementerio a tomar estas fotos. Y con una estrategia hasta mediática. Ya con estas fotografías nos dirigimos a la Justicia Especial para la Paz y Asofavida solicitó las medidas cautelares. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que la Justicia Especial para la Paz nos da la razón y a través de un auto ordena al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Alcaldía de Saravena, que estas medidas tenían este rigor. Y por eso sabemos que a partir del auto hay 339 personas desaparecidas, inhumadas como cuerpos no identificados. El primer día de la intervención, que fue los 2 primeros días de la intervención de la medida, se exhumaron 6 cuerpos. De esos 6 cuerpos hay 2 plenamente identificados, o sea que hay 2 familias que les vamos a aliviar ese dolor, esa pérdida, y ya van a poder hacer su duelo. Decir, mire, aquí están sus cuerpos y ya los podemos, ya con el cotejo que dé positivo, cuando se haga el cotejo genético, el cruce allá, podemos llevar esta información a la unidad de víctimas para que a estas personas se les registre y se les acredite como víctimas, porque no se ha podido. Es lo mismo la importancia que reviste para nosotros que los jueces de familia entreguen, una vez surtido todo el trámite, lo agilicen un poco más para llevar el certificado de defunción de muerte presunta ante la unidad de víctima, porque es la única prueba que ellos consideran válida. Entonces, no es fácil el trámite
y además es un trabajo que se hace las 24 horas al día. De ahí la importancia de estas voces que salgan de las fronteras, y nosotros sabemos que lo que sucedió en Chile, en la dictadura del general Augusto Pinochet, lo que sucedió en Argentina con Rafael Videla, lo que sucedió en Guatemala con el presidente Efraín Ríos Montt, es el mismo caso de Colombia. Y Uruguay con el general Stroessner, o Paraguay, tengo esa confusión. Las víctimas afanosas buscando que se les justicia, no por acción del Estado, sino por nosotras, porque esto no es de oficio. Silvia, el Estado, la agencia oficiosa nunca es el Estado, qué vergüenza. Somos nosotras las víctimas que de oficio hemos imputado y a ruego, ¿no? Con un derecho de petición, una tutela, inclusive tomándonos sitios, vías de hecho. Nos vamos a tomar esta vía para que nos escuchen. Eso lo hemos ido logrando. Ya los cementerios para nosotros están abiertos. En Tame hemos identificado 8 fosas comunes. En el cementerio de Arauca, una fosa común con 25 personas, de los que ya se han entregado 18 cuerpos esqueletizados. Entonces, ha sido un proceso lento, pero sí creemos que podemos ayudar mucho, sobre todo en el esclarecimiento de la verdad, para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Lo que dice en el acuerdo, verdad, justicia y no reparación. Perdón, verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es lo que fundamentalmente estamos diciendo. Bueno, Gladys, gracias por compartir toda esta historia tan compleja, tan dolorosa y a la vez tan valiente en el territorio. Pues decirte que Asofavida para todos es un ejemplo de resiliencia y de búsqueda, y que pues que más personas conozcan esta historia hace que pues veamos qué está pasando desde Saravena, desde Arauca, y pues gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros. Y a ustedes también los invito para que visiten el Bosque Humanitario, en una acción también conjunta con la institucionalidad, una institución educativa, y queremos, este es un sitio de memoria. Allí 99 mujeres sembraron 100 arbolitos con los nombres de sus hijos. Ya, porque han aparecido más, nos tocó ampliar el campo. Es un proyecto que se tiene de memoria. Inclusive hicimos el monumento, la escultura, perdón, a la mujer buscadora. Tenemos una cultura propia, el himno de los desaparecidos, que es hermosísimo, de pronto se los compartimos, muy lindo, lo compuso una compañera nuestra, ella es poetisa, y hemos encontrado muchos aliados, inclusive la persona que nos hace los murales, que es con una extraordinaria sensibilidad social, y esa ha sido la mayor incidencia. Ustedes vienen a un pueblo como Tame, van a Fortuna, Arauquita, hay un mural de los desaparecidos. Algo que no se podía hacer, que nadie daba permiso porque tenían prohibido prestar las paredes. Ya la gente lo hace y nos ven allí pintando y diciendo, los jóvenes, sobre todo en Tame el ejercicio, los jóvenes pintando sus murales, porque muchos de ellos tienen sus padres desaparecidos. Es una experiencia de verdad que merece ser leída, publicada, investigada, de cómo es en un país como Colombia, que son lo que llamamos los efectos colaterales de la guerra. ¿Qué pasó al final? Y de ahí nosotros diciéndole al actor armado, a los actores armados del departamento que ya no más, que ya estamos cansados de la guerra porque ha dejado demasiado dolor. Un departamento y un país muy adolorido. Y lo que más le está doliendo a las personas en este momento es la indiferencia aún de la sociedad. Que hay también dos variables que inciden, que repercuten y que no han permitido que este proyecto guerrerista se disuelva, que es la impunidad por parte del Estado y la indiferencia de la sociedad. Impunidad y la indiferencia, como si esto no nos, que más de 800.000 muertos y que no nos conmueva.
como lo que está pasando ahorita en Gaza. ¿Cuántos muertos más? Para que todos reaccionemos y hagamos un minuto de silencio, un día cualquiera por todos nuestros muertos desaparecidos, nuestras personas desaparecidas que no sabemos cuál es su suerte. A usted, gracias. Gracias, Gladys.